Hola chicos y chicas, muy buenas noches. Por favor, me confirman el audio. ¿Sí me escuchan bien? Vale, Silvia, muchas gracias. Gracias, Carolina. Bueno, comenzamos hoy nuestra sesión en línea en la cual vamos a desarrollar la actividad de aprendizaje número 3. Número 3. Gracias por aquellas personas que han realizado las evidencias, las han subido. El documento de identidad, faltan pocos porque lo envíen, pero de igual forma, faltan todavía. Acordémonos que ese es el primer requisito para la realización de este curso, subir el documento de identidad. Ya la actividad de aprendizaje número 1 con su evidencia respectiva también, ya muchos de ustedes también ya la subieron, ya se ha ido calificando hasta el completo de la actividad de aprendizaje número 1 y la evidencia respectiva. Y acordemos, la evaluación interactiva. La actividad de aprendizaje número 2 también ya se calificó también, va arriba hasta esta mañana. Y en la actividad de aprendizaje número 3, lo que fue el foro también ya se calificó totalmente. Bueno, hasta esta tarde, lo que se llevó hasta esta tarde. Y ahí estamos. En mora que ustedes ya en estos días acaben de enviar las evidencias respectivas de la actividad de aprendizaje número 3 y bueno, y de las 4. A 4, algunos chicos que pues tienen conocimiento en fotografía y eso, la adelantaron esa actividad, entonces no hay problema tampoco. ¿Qué otro aviso así parroquial? No, sería eso así en términos generales. Si me acuerdo de algo, les voy hablando a medida que transcurra, qué pena, la sesión. Bueno, voy a compartir pantalla con ustedes. Si están viendo, chicos, que estoy compartiendo pantalla, porfa, me confirman. Vale, muchas gracias, Lady, Carolina, Silvia, gracias. Bueno, en nuestra sesión anterior, vimos todo lo que era la triada de la fotografía, vimos todo lo que era la triada de la fotografía. Aquí vamos a mirar este pequeño resumen. Vimos la importancia que tiene la triada. Cuando ustedes escuchen la palabra triada de la fotografía, ya ustedes saben que se refiere al diafragma, la velocidad de obturación y el ISO. Esos tres elementos tan importantes dentro de la narrativa de la fotografía. Yo les decía a ustedes también, igual como lo son los planos, los ángulos, las leyes de composición, también lo es la tríada de la fotografía. A mí me gusta recalcar en las sesiones esto, dar un resumen, a veces lo doy 2, 3 veces este pequeño resumen, porque ese es la base de la fotografía. Se puede decir que de estos principios de la entrada de la luz, la velocidad a la que entra la luz y el ISO a ganancia de luz digital que le damos al sensor, parte la calidad de la fotografía y también la concepción creativa, porque al combinar el diafragma, velocidad, ISO, también podemos lograr unos efectos muy interesantes que nos ayudan a la narrativa, complementándolo con los otros apartes que ya les dije, como los planos, los ángulos, las leyes de composición, etcétera. Entonces, acordémonos, diafragma, entrada de luz, entra mucha luz, entra poca luz. Entre más bajo sea el numeral del diafragma, quiere decir que el diafragma va a permitir la entrada de mucho más luz. Si está con un número alto, quiere decir que va a permitir poca luz que entre al diafragma, que entre por el diafragma, porque la luz llega al sensor, acordémonos, la luz llega al sensor. Fotografía digital, fotografía análoga. Fotografía digital, la que manejamos hoy en día, en la cual
la luz pasa por el objetivo y llega al diafragma. El diafragma permite que entre mucha luz, poca luz y llega ¿a dónde? Al sensor de la cámara, que ahí es donde se alojan los famosos píxeles, y son los que nos determinan la calidad de la fotografía, para que tengamos claro esa parte. Fotografía digital, fotografía análoga. Es bueno que sepamos el antes y el hoy, fotografía análoga. El sensor, las cámaras no tenían sensor, como tienen hoy en día un sensor fijo ahí colocado. El usaba anteriormente era rollo fotográfico. El rollo fotográfico hacía las veces de sensor. La luz, igual el mismo proceso, entraba por el objetivo, diafragma, permitíamos que entrara mucha luz, poca iluminación y llegaba esa iluminación ¿a dónde? Al rollo fotográfico. Un rollo de 12, 24, 36 fotografías, exposiciones. Y un rollo que era elaborado a base de químicos, unas capas que tenía elaboradas con químicos. Entonces, al hacer contacto con la luz, se formaba una reacción y ahí se dibujaban las imágenes en ese rollo, ¿cierto? Análogo. El proceso era más largo. En lo digital, nosotros tomamos la fotografía y podemos ver, nos quedó bien, venga, la podemos rectificar, venga, la abrimos más al diafragma, venga, le cerramos, la velocidad la aumentamos, la disminuimos, podemos hacerle todas las correcciones que queramos. Pero en la fotografía análoga no. Tomábamos y así quedaba la fotografía y hasta que nos revelábamos no veíamos cómo nos iba a salir la fotografía. Y el proceso de revelado del pasar el rollo a negativo, ese negativo en el cual nosotros en un tanque revelado, hacíamos el revelado de esto y mirábamos ya en el rollo los negativos y luego lo pasábamos a positivo, a papel. Como lo pueden ver, era más largo el proceso, ¿cierto? Entonces, diafragma, velocidad de obturación, la velocidad rápida o lenta a la que entra por ese diafragma, Si el día está muy iluminado, vamos cerrando el diafragma para que no quede expuesta la fotografía. Ahorita vamos a mirar eso. Y, qué pena, chicos, una tos ahora. Y la velocidad de obturación es la velocidad a la que entra por ese diafragma la iluminación para congelar una imagen o para hacer unos barridos, unos efectos muy interesantes. Y con el diafragma, acuérdense que nosotros dijimos que el efecto que podíamos lograr era que la profundidad de campo, entre más abierto esté el diafragma, la profundidad de campo se va a ir anulando. Y la idea es que la profundidad de campo se insinúe, se vean los elementos que están allá atrás, como lo muestra aquí el ejemplo. En el diafragma 5.6, en el diafragma 4 se insinúan los elementos y sabemos cuáles son los colores, las formas, podemos contar la historia de la fotografía gracias a esa insinuación de esos elementos que están allá atrás y que deja que el elemento principal, el que estamos enfocando, en este caso la persona, sea el elemento principal y no se nos vaya a perder con el fondo. El ISO, dijimos que es la ganancia de luz digital, una ganancia de luz digital, que se le da al sensor se le da esa ganancia de luz. El sensor es sensible a la iluminación. ISO, la sensibilidad a la iluminación. Y eso va dirigido directamente al sensor de la cámara, Una ganancia de luz digital, sí, que debemos saber manejarla, en qué momento manejamos ese ISO. No podemos abusar del ISO o si no las imágenes comienzan a tener puntillismo, punto, grano. Entonces no se nos va a ver bien. Debemos aprovechar ese grano para algunas fotografías en las cuales la textura sea mínima, sea muy chiquita y necesitemos destacarla, entonces aumentemos la ISO para que coja fuerza la textura, como veíamos en unas imágenes. Es saber utilizar ese ISO en qué momento. ¿Listo? Bueno, ahora vamos espera, voy a minimizar esto. Eso, ahora sí. Voy a un momento aquí porque creo que alguien está intentando ingresar. Esperen un segundo, chicos.
No, me parecía pito por ahí, entonces pensé que alguien estaba intentando ingresar. Bueno, seguimos con la presentación. Seguimos aquí con la presentación. Eh, quiero un momento ir acá, 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 para que desarrollemos estos apartes. Los modos, yo les dije a ustedes, aquí el curso no es para aprender a manejar cámara, porque para aprender a manejar una cámara lo hacemos en un momento, ¿cierto? Y decimos, estas son las partes, esto, y estas son las partes de la cámara fotográfica. Pero tras el manejo está la concepción teórica, la concepción creativa de la imagen, ¿cierto? Yo creo que estamos mirando acá con todos esos tipsitos que estamos recopilando. Yo les decía a ustedes, por favor, si vamos a comenzar a manejar fotografía, comencemos a manejar manual, manual. Sí, ya sea en la cámara profesional, semiprofesional o en los celulares. Vamos a configuración y dejémosla en manual, en el modo manual, ¿ok? Porque si bien es cierto, podemos trabajar modos automáticos, semiautomáticos, personalizados. Sí, la cámara lo hace, la cámara es un computador, un mini computador, igual que el celular, pero no es igual como si lo trabajásemos manual. Al trabajarlo manual, nosotros podemos lograr los efectos. En automático, semiautomático, automático sí que no se consiguen efectos. En semiautomáticos podemos conseguir algo, pero no lo que deseamos. Entonces aconseja que manual. Nosotros tener el control sobre la imagen. ¿Ok? Entonces, en las cámaras y en los celulares, pero en es, tiene una perilla en la parte de arriba, en la parte superior, tiene un anillo, un anillo, una perilla, un dial, se le llama de esas formas, donde nosotros, si queremos manejar la cámara manual, automático, semiautomático, simplemente es girarlo a la guía. La guía es aquí este puntico, puede ser un punto, un cuadrito. La guía puede ser de color amarillo, verde, rojo o blanco, porque son los colores universales con los cuales se manejan todas las indicaciones y los indicadores en la cámara fotográfica. ¿Ok? Entonces, simplemente es colocar en lo que nosotros vamos a desear. Ustedes van a ver en las cámaras y en los celulares, ojo, los celulares obvio no tienen este dial, no tienen este anillo, pero sí tienen un menú donde yo puedo seleccionar automático, semiautomático, manual. Claro, es que todos no tienen allí, tienen manual. Y estas imágenes que ustedes ven acá, estos iconos, que una flor, que una persona corriendo, un niño, paisaje, fotografía, retrato, en fin. Algunos celulares traen no todas las imágenes, o sí, algunos todas, y otros solamente unas dos, tres imágenes de estas. En los modos solamente manual, automático, depende también del tipo, pero los celulares ya comienzan a tener todas estas variables en el manejo de la fotografía, pero igual recordemos de todas formas que el celular no es una cámara fotográfica, el celular realiza todas estas acciones de la fotografía es gracias a aplicaciones que trae, a software que trae, ¿ok? Mientras que la cámara fotográfica profesional, semiprofesional, es profesional y la semi, eh, por lo menos lo que uno puede ver, es mecánico, lo palpa uno, las cortinillas que forman el diafragma, ¿cierto? Ahí nomás. Mientras que en el celular, aplicaciones, programitas que tienen que, para nosotros poder lograr esto, asimilar, acercarnos a lo que es la fotografía, pero es una gran ayuda lo que es el celular para la fotografía. Listo, chicos, mire, el dial, este que ven ustedes, cuando vean una cámara fotográfica, un celular con estas indicaciones M, vamos a esta área 4, M, A, S, P, personalizado, semiautomático, automático, manual. La forma yo como quiero
cómo quiero yo la cámara. Yo soy el que debe tener el control sobre la cámara y no la cámara sobre mí. Entonces, si ustedes quieren sí o sí aprender todo ese cuento, cacharrearle, simplemente en M manual, entonces lo llevan a la guía acá, de la cámara, este circulito, y ya quedó manual. O sea que cuadro yo el diafragma, cuadro yo velocidad, cuadro yo el ISO, y a tomar fotografías se dijo. Ah, niño corriendo, personas corriendo, velocidad alta, entonces me voy a velocidad, una velocidad alta, está haciendo mucho sol, venga, un diafragma un poco cerrado, ¿sí ven? Lo comienzo yo a manejar a mi antojo. Y verán ustedes, si quieren, tomen una fotografía. Tomen ustedes una fotografía, tomen fotografías a una misma composición, a tomar fotografías cuando estamos probando el dispositivo, la cámara, cuando estamos mirando su funcionamiento. Si vamos a poner diafragmas, velocidades, ¿qué efectos logra eso? Pues hagámosla una sola imagen y cambiamos simplemente la referencia del diafragma, de la velocidad, y miramos qué efecto fue el que causó, cuál es la diferencia de una fotografía a la otra. Entonces, aquí en este mismo caso, miremos a ver, la tomo en manual, composición fotográfica, la realizo y esa misma composición la tomo en automático. A ver cómo me sale mejor la fotografía. Y se van a dar ustedes cuenta que el manual, claro está, si yo hacer las combinaciones respectivas y es lo que pretendo con la fotografía. ¿Ok? Nunca, de los nunca, van a tomar fotografías con efectos. Estos efectos, ¿para qué? ¿Para qué? Para que lo tomamos con efecto. Desafortunadamente una fotografía que nos la pidieron, sí o sí, nos pidieron esa fotografía y preciso le metimos un efecto, le colocamos un efecto y resulta que la persona que nos contrató, la persona que nos contrató no le gustó ese efecto. Yo ya no puedo arreglar la fotografía, no puedo darle control Z, no, porque ya fue tomada. Para efectos lo hacemos en edición. Aquí, fotografías originales, fotografías nativas, aquí en el celular o en la cámara fotográfica semiprofesional, profesional reflex. Fotografía nativa, original, por favor. Si queremos efectos, hagámoslo en edición. En edición hacemos los efectos que queramos, no nos gustó, volvemos y abrimos el archivo original, o le damos control Z, deshacer, y en fin, ¿cierto? Y no dañamos la fotografía original. Entonces, tener presente esa parte. Lo otro, estos iconos que ustedes ven acá, la flor, la persona que está haciendo como ejercicio, el niño, el paisaje, la fotografía retrato, la señora con ese sombrerito, esas son imágenes que son universales en el mundo de la fotografía, sea la marca Canon, Nikon, Zenith, Panasonic, Sony, o con eso siempre van a tener esas mismas imágenes. Siempre van a tener esas mismas imágenes. De pronto cambia sus colores por los colores universales de la fotografía, como les dije, el amarillo, el verde, el rojo, el blanco. De pronto cambia esto. Entonces, no se preocupen por eso. Cuando ustedes vean eso, ya saben, si tenemos los modos manual, automático, personalizado, ojo, acá, entonces, voy a tomar la fotografía, a mí me gusta fotografía flores, algo pequeño, algo, entonces, ¿qué? Cojo la cámara, el dial, y entonces donde está la fotografía, donde está la florecita, la corro aquí, donde está el indicador, el puntico. Entonces la cámara ya sabe, me están ordenando que tome fotografías a objetos pequeños. Entonces, voy a abrir el diafragma, una velocidad lenta, no tan rápida, una velocidad intermedia. Ya la máquina comienza a procesar, la cámara o el celular, ya comienzan a procesar. Y así sucesivamente. Personas corriendo, aquí voy a tomar fotografías, algo deportivo, algo en movimiento. Entonces la coloco acá. Giro, aquí está la persona que está haciendo ejercicio y la dejo aquí en el punto o cuadro. Y listo, ya la cámara sabe que esa fue la orden que recibió y la orden es persona haciendo deporte, velocidad rápida,
capturar movimiento, ¿ok? Diafragma, el diafragma dependiendo también del tipo de iluminación, entonces así mismo lo cuadro, si hay mucha y poca iluminación, en fin, abro o cierro el diafragma y así sucesivamente. Niños, los niños también es velocidad rápida, capturar el movimiento de ellos, paisajístico, diafragmas abiertos, perdón, cerraditos, para que nos vea la panorámica, todo el paisaje. Entonces, ahí no vamos a abrir diafragma, ¿cierto? Porque no, la profundidad de campo se va a insinuar o va a haber profundidad de campo y la idea de las fotografías panorámicas que todo se vea bien, a no ser que esté oscuro, entonces sí abrimos un poquitico el diafragma, pero igual la velocidad de obturación, una velocidad lenta, una velocidad rápida, también depende del diafragma que estemos utilizando. Y como les digo, todo eso lo podemos nosotros visualizar, previsualizar. Hacemos una toma borrador. Yo siempre hago una toma borrador. La toma borrador en la que miro, probé tal diafragma, tal velocidad y, mire, me quedó bien, pero quiero insinuar un poco más el fondo. Venga, le abro al diafragma, hasta que me quede la fotografía que es y comienzo yo a obturar, ya a tomar la fotografía. Eso es lo bacano de este mundo digital. ¿Ok? Bueno, ese es otro automático que tiene la cámara, el uso del flash en esta zona 3. Vuelvo y le digo, cada cámara tiene su división en el dial, en el anillo. Manual, automático, semiautomático, personalizado. Estas opciones me dan, si quiero, que el diafragma lo tome la cámara. O sea, que la cámara asuma el diafragma y yo asumo la velocidad de obturación. Yo le coloco la velocidad de obturación. O distinto, la cámara asume la velocidad de obturación. La cámara me va a decir, no, la velocidad de obturación que vamos a colocar es esta. Y el diafragma lo asume el fotógrafo. ¿Ok? Aquí en semiautomático podemos nosotros trabajar esa parte, podemos trabajar así. Pero como les digo, chicos, lo más aconsejable es manual. Manual, trajémoslo manual, por favor, y verá cómo nos gustamos la fotografía, trabajándola de esa forma. Miren, estos son los iconos. Retrato, paisaje, niño, deportes, macro y otras escenas. ¿Ok? Automático, flash. Los modos PSAM, lo que vimos en el dial. Estos aquí, PSAM. Esos son los modos, ¿ok? En esta área están las opciones para tener un control total sobre el manejo y ajuste de la cámara, encontrando los siguientes modos. Automático programado, automático prioridad obturación, automático prioridad diafragma también. En este caso, ojo con esto, algunas cámaras asumen estas nomenclaturas, estas letras, personalizado, semiautomático, automático, manual. Hay otras cámaras que lo asumen de esta forma, como les leí ahí. P, automático programado. Yo programo la cámara para que tome la fotografía ya con unos estándares. Automático prioridad obturación. S, automático prioridad obturación. O sea que la prioridad que va a tener la toma es la velocidad de obturación. ¿Ok? Esa es la prioridad que va a tener. O sea que la cámara va a asumir esa velocidad. Automático prioridad diafragma. Se asume el diafragma. La cámara asume el diafragma. Ella lo va a sacar, va a decir, coge el diafragma. ¿Ok? Entonces, esas son formas. Esas son formas en el cual podemos dar el manejo a la cámara. Y esto, nosotros habíamos visto, todo lo que estaba hablando aquí, todo va hilado, todo va concatenado, ok, todo va amarradito.
Habíamos hablado del diafragma. El diafragma entra mucha luz, entra poca luz por el objetivo de la cámara y llegando al sensor, ¿cierto? Pero resulta que hay un aparatico especial que tiene las cámaras, el celular también lo asume, también asume ese elemento. En este caso, aplicaciones que trae, ¿cierto? Que se llama el exposímetro, elemento encargado de medir la exposición de luz que necesita el sensor. El sensor necesita mucha luz, necesita poca iluminación para que se plasme ahí la imagen, ¿cierto? Necesita mucha luz, necesita poca luz para lograr una toma correcta con base en la cantidad de luz, la apertura del diafragma. Entonces, para nosotros poner a funcionar el exposímetro, chicos y chicas, debemos tenerla en modo ¿qué? Manual, modo manual. Tener nuestra cámara en modo manual. Esto que ustedes ven acá, esta gráfica, esta ilustración que ustedes ven acá, hay muchas cámaras que la tienen así. Hay otras cámaras que solamente tienen los números, el menos, acordémonos, siempre la numeración hacia la izquierda es menos y hacia la derecha más. Entonces, menos, 2, 1, centro, 1, más 2. Hay otras cámaras o celulares que solamente tienen los cuadritos. Estos cuadros y en el centro, la línea guía en el centro. ¿Ok? Así. ¿Qué nos va a indicar? El exposímetro. Nos va a indicar, uy, no, esa fotografía necesita iluminación. Modo manual. Tenemos la cámara modo manual. ¿Listo? El exposímetro se activa cuando uno toca, bueno, primero que todo manual. Entonces voy a tomar la fotografía, aquella composición, a esto que estoy viendo al frente. Entonces yo toco el obturador muy suavecito, muy suavecito. Entonces, esta guía central se me viene aquí hacia la izquierda, hacia la izquierda. Está queriendo decir que hay poca iluminación. Entonces me está diciendo, me está aconsejando, cuando yo vaya a obturar de verdad, por favor arréglela, porque ahorita, mire, hay poca iluminación, ¿ok? Entonces, ¿yo qué hago? La cámara me está hablando, la cámara me está hablando por medio de estos, del exposímetro. Entonces, ¿yo qué hago? Al diafragma cojo y le abro, le abro un poquito y vuelvo y otra vez, entonces obturo un poquitico y enseguida este indicador se me vino acá, al centro. Quiere decir que la fotografía, la exposición es correcta, la exposición de luz. O hay muchas veces que yo no tengo ni que obturar, no tengo que hundir un poco ahí, sino simplemente le voy abriendo el diafragma y esto se va moviendo, se va moviendo. Si se lo abro mucho, entonces se viene hacia la derecha, se viene hacia la derecha, ¿cierto? Entonces mire cómo el exposímetro es un indicador que nos va a servir y mucho, pero ojo con esto. Este exposímetro, cuando nosotros estamos comenzando con la fotografía, nosotros le ponemos cuidado al exposímetro. Ya después, nuestro ojo queda educado. Nuestro ojo queda educado. Y ya nosotros sabemos cuando la fotografía está muy iluminada, cuando no, o por medio de la previsualización de las mismas. ¿Ok? Entonces seguimos acá con esto. Palabra, la fotografía subexpuesta. Si vemos lo que yo les dije a ustedes, obturamos un poquitico, está queriendo decir que le falta luz. Le abrimos al diafragma y el indicador se fue para el centro. Es una exposición correcta, ¿ok? Sobreexpuesta. Ah, quiero tomar la fotografía en aquel lado. Voy a mirar a ver cómo está la luz, cuál es la exposición de luz que tiene. Entonces miro y se viene todo el indicador aquí para la derecha. Quiere decir que hay mucha iluminación. Ya la cámara me está diciendo, tiene que disminuir esa iluminación. ¿Cómo le disminuyo? ¿Cómo controlo la entrada de la luz? Con el diafragma. Entonces lo voy cerrando un poquitico y esta línea se va moviendo. La línea guía se va moviendo hasta que llegue aquí al centro, que sería la exposición correcta.
entre comillas, digo exposición correcta, porque listo, puede ser que esa sea la iluminación preciso, como se quiera la fotografía, pero qué tal que el cliente la quiera de otra forma, la quiera un poquito oscura, que quede subexpuesta un poco, un tono enigmático, de suspenso en la fotografía. Ah, ahí sí vale que quede con poca luz la fotografía, ¿cierto? O lo contrario, una luz que quede un poco expuesta, que se vea un poco blanca la iluminación, que se vea un poco. Entonces, no, es que ese es el concepto que está manejando en esta campaña. Ah, bueno, entonces dejémosla así como diciendo. Ah, mire, y no solamente se presenta de esta forma, estos números, los cuadritos, también cuando ustedes vean sus celulares en su cámara, EV menos, EV cero, EV más. EV menos, subexpuesta, exposición normal y EV más, expuesta. Pero sí hay que conservar el menos, menos iluminación, equilibrio, más iluminación. Y mire cómo se ve aquí en la fotografía. Una fotografía subexpuesta. Normalmente esta fotografía te va a abrir el diafragma para que se vea así, de esta forma, exposición correcta. Pero si yo le voy abriendo mucho, va a quedar expuesta, así de blanca, pero de pronto el cliente la quiere así, que resalta el torno, el elemento que está acá, está E. Ah, y aquí podemos jugar con texto, diseños, algo dentro, elementos dentro del diseño. O esta otra, subexpuesta, un tono enigmático, unas letras blancas, algo con iluminación acá, que, que se hace tono enigmático, que genera esa sensación, que, en fin, cosas como esas, ¿cierto? Pero bueno, ya sabemos lo del exposímetro. Esperen, chicos, voy a... Vamos a mirar acá. Vamos a mirar el objetivo de la cámara. El objetivo de la cámara, nosotros popularmente le decimos el lente de la cámara, pero se llama objetivo. Objetivo es el nombre técnico, el nombre popular es lente. De todas formas, ese objetivo tiene lentes, una serie de lentes por dentro, es la realidad, pero llamémoslo por lo que es, por el objetivo, pero igual no queda más mal si nos equivocamos y decimos que es lente. Él se convierte en el ojo de la cámara. Esa forma que ustedes ven, ese tubito que parece un barril, ese es el objetivo de la cámara. ¿Ok? Ese es el objetivo de la cámara. Conformado por piezas de vidrio o cilíndrica, unidas por lo que se conoce como el barril de lente, el tamborcito. Y cuando ese tambor es de varios tamaños, son objetivos que sirven a distintas clases. Algo cerco, algo que está a una distancia mediana o algo que sea a una gran distancia. Usamos los objetivos, ya vamos a mirar esa parte. Esto me interesa que lo sepan, chicos. Aquí hay mucha cosa. Yo les dejo a ustedes desde un comienzo. A mí me gusta irme por lo práctico y directamente a lo que a ustedes les va a servir. ¿Ok? Entre eso, quiero que aprendamos este concepto de la distancia focal, la distancia focal, la distancia focal y la distancia focal es la que nos va a determinar qué tipo de objetivo es, para qué sirve ese objetivo. Pero, ¿qué es la distancia focal? Aquí lo podemos observar en esta ilustración. Está nuestra cámara profesional. Mire, este es el cajón, un cajón. Está el objetivo, o lo que la gente popularmente llama el... Acordémonos, eso tiene un punto en el cual uno puede acoplar el cajón de la cámara con el objetivo, ya sea por medio de ballesta, uno punto con punto, el punto o el cuadrito del barril,
del objetivo con el del cajón y doy un pequeño giro y ¡trax! Suena un anclaje de ballesta. Y el otro es el de rosca, igual, punto con punto, cuadrito con cuadrito, y giro, como si estuviera enroscando. Y ya cuando esté seguro, ahí ya paró para la rosca, entonces ya quedó acoplado tanto el cajón, el objetivo. Miren, en el cajón tenemos lo que es el sensor, nos determina la calidad de la fotografía del sensor, ¿ok? Aquí en el objetivo tenemos una serie de lentes que es donde la luz en primera instancia llega a el lente y aquí se distribuye aquí en el sensor. ¿Listo? Mire, esa distancia entre el sensor y el centro óptico es lo que llamamos la distancia focal. Distancia focal. Y esa distancia focal, ¿qué me va a permitir? Me permite un ángulo de visión amplio o un ángulo de visión reducido. O sea, que yo vea en una fotografía, en una composición, de lado a lado todos los elementos, de izquierda a derecha, derecha a izquierda, arriba abajo, de abajo arriba, eso, ¿ok? O que solamente vea yo el objeto que se está enfocando nomás, ahí, cerquita, en un plano, y lo otro no lo veo, porque solamente se está enfocando ese, y lo otro no se alcanza a callar. Entonces, distancia focal me determina el ángulo de visión. Entonces, entre más largo sea el objetivo, el centro óptico se va corriendo, ¿cierto? Se va corriendo. Digo, se va corriendo. Por consiguiente, la distancia focal se va ampliando. Ese es un 18-50, un objetivo normal, con el que venden las cámaras en un 90%, con ese objetivo, es normal. Mire, la distancia focal, una visión considerable, bueno, para este objetivo. Mire, acá nosotros medimos en esta gráfica, es lo más claro, lo más sencillo para poder entender lo que es la distancia focal. La cámara, la que nosotros vimos, y miren, aquí nos determina. Si ven que entre más largo es el objetivo, hablemos, cada color de eso es un objetivo. O sea, que este tubito, este barril se va alargando, se va alargando. Por consiguiente, el centro óptico va buscando el centro y se va alejando del sensor. Y miren, esa curvatura indica el grado, la visión que se va a tener con ese objetivo. El ojo de pez, este que está aquí, el verde, 180 grados. 180 grados la visión. 180 grados. Vemos bien de izquierda a derecha, derecha a izquierda y vemos, mejor dicho. Entonces, ese es el ojo de pez, ese objetivo. La distancia focal es amplia, por consiguiente, es corto la distancia focal entre el sensor y el centro óptico de la cámara, es corto. Entonces, luego coloqué un lente angular, un objetivo angular. Entonces ya me comienza, es un poquito más grande, disminuir visión, me lo comienza a disminuir. Ya no voy a ver todo lo amplio que se veía acá, 180 grados, no. Ya voy a observar entre 110 a 60 grados. Otro objetivo, el normal. Yo les decía a ustedes, el 1855 está dentro de este rango, acá, puede estar acá. Entre este está el 1855. Entonces, ya disminuye aún más el ángulo de visión, pero hasta acá se considera, hasta este objetivo, se considera que las fotografías son las normales, las que tomamos nosotros en el día a día, fotografías testimoniales, fotografías que nos sirven para el trabajo, en fin, lo podemos lograr con un objetivo 18-55 y el ángulo de visión está entre 60 y 25 grados, que es bueno, ¿ok?
Ya cuando utilizamos este ojo de pez o este angular, el contorno de la fotografía no se va a ver muy bien. Ahorita vamos a mirar unos ejemplos. Entonces, por eso, este 1855, donde el ángulo de visión es entre 60 y 25 grados, es funcional, no funciona. ¿Ok, chicos? Ya, fotografía de deportes. El objetivo es mucho más grande. Ustedes sí ven que para deportes ese objetivo es largo, grande, gordito, ese tamborcito. Entonces, más largo se hace la distancia focal entre el sensor y el centro óptico. Mire, teleobjetivo, super teleobjetivo para tomar fotografías a gran distancia, fotografía deportiva, fotografía paisajística, se tomas con estos objetivos, con estos, con el teleobjetivo o super teleobjetivo. La visión, el ángulo de visión va disminuye. Ustedes cuando ven que le toman la fotografía a un deportista, o hablemos fotografía paisajística, ahorita que está de moda la fotografía de pajaritos que está por a 150 o 200 metros, le tomamos la fotografía y solamente se ve el pajarito alrededor, el tiro está corto, o sea, el ángulo está corto. Vemos el animalito y alrededor se ve desenfocado. ¿Ok? Sin profundidad de campo, se ve desenfocado de atrás. ¿Por qué? Por esto mismo, por el ángulo de visión, y resulta que como el objetivo es largo, entonces, ojo, él necesita captar mayor iluminación. ¿Y qué dijimos? Si el diafragma está abierto, la profundidad de campo se va a perder, se va a ir perdiendo. Entonces, lo que es el teleobjetivo o el super teleobjetivo ¿son qué? Son objetivos que tienen diafragmas, pero muy poquiticos. Y son diafragmas abiertos porque necesita iluminación. Y el súper teleobjetivo. Entonces, por eso ustedes ven el pajarito solamente bien enfocadito el pajarito y atrás se insinúan las cosas. Miren, aquí vamos a mirar lo que lente gran angular. Es este que está acá. Ese, yo les decía a ustedes, ese lo podemos utilizar nosotros, lo podemos trabajar nosotros. Miren aquí el tamborcito lo que trae. Yo con este anillo puedo enfocar acá. O con este también puedo alejar, puedo acercar un poco. Esto tiene unos anillos, ¿ok? Tiene un botoncito, una perillita que dice manejar manual, M o A automático, el foco. Yo siempre también el foco lo dejo en manual, M. Para no manejar el foco, ese está en el objetivo, ahí en ese tamborcito, en ese barrilito, ahí está. Entonces colocarlo en modo manual. Yo giro y miro donde una milésima de segundos uno hace el enfoque. ¿Ok? Que dejárselo a la cámara. La cámara falla mucho. Hay unas cámaras que fallan mucho en el enfoque automático. Entonces, por eso es mejor manual. Este es el objetivo gran angular. El ojo de pez. Yo les decía a ustedes, 180 grados. Aquí esta fotografía está unida por medio de edición. Son dos fotografías. Aquí está 360 grados. Pero mire cómo esta fotografía, les decía a ustedes, se nos va a comenzar a distorsionar el borde. Y mira, aquí hay un borde grisáceo, no se ve todo bien definido. Entonces, miren el ojo de pez, miren acá cómo está salido. Aquí el vidrio del objetivo está salido, ¿cierto? Igual como pasa con un ojo de un pescadito, es salidito. El ojo de un caballito también es salido. Y ellos ven más a lo ancho. Entonces, 180 grados. 180 grados. Zoom. Este es el que yo aconsejo. Tener dos. El 1855, que es un lente normal, un objetivo normal, y el zoom. El zoom yo puedo tomar a gran distancia, entre comillas, no grandes distancias como el teleobjetivo, pero puedo tomar a gran distancia y puedo tomar también fotografías cercanas, pero no tan cercanas. ¿Ok?
pero puedo tomar esas variables, lo que con los otros lentes no me va a permitir, con los otros objetivos. Este zoom es muy bacano para uno tenerlo. Y si tengo el objetivo también, el 18-55, el normal, muy bacano. La magia de un lente zoom radica en que puedes cambiar de distancia focal. ¿Sí ve? Una distancia focal larga, voy a contraer el lente que se me vuelva más pequeñito, entonces la distancia focal se va a reducir, por consiguiente se va a tener mayor visión. Ah, no, algo que está lejos, entonces coge el objetivo, lo giro, la perilla que tiene, y se va a ampliar el objetivo, a agrandar. Entonces, el campo de visión va a reducir, porque la distancia focal se va a alargar más, va a tener mayor recorrido, ¿cierto? Miren, el zoom, este es el zoom. Yo les decía a ustedes, manual, automático, para el enfoque. Manual, automático, obviamente es correrlo y dejar el manual. Miren, 1, 2, 3, 4 fotografías. Esta que está lejos, ¿sí ven? Entre comillas, lejos, contra el lente. Voy a mover esta perilla, entonces el lente se vuelve más pequeño. Ahí, miren cómo el enanito, el gnomo, cómo se ve en distintas distancias. Gracias a que con el zoom tiene esa bondad. Es como si tuviéramos 2, 3 objetivos en uno solo. Miren, con un super objetivo, teleobjetivo, yo solamente puedo tomar esta, la que está a 200, 250 metros, una gran distancia. Esta es la única fotografía que podría tomar con un teleobjetivo, un superobjetivo. Yo no puedo tomar fotografías que estén elementos cerca, no lo puedo tomar. ¿Ok? Entonces, lente zoom. Lo que yo les decía, mire, eso es lo que yo les decía, si ve a una gran distancia, esto como tiene unos 2, 3 diafragmas nomás, y son diafragmas que son abiertos, entonces la profundidad de campo se la va a insinuar, en algunos casos la va a anular. Aquí se insinúa, pero el elemento, el animadito que estoy enfocando, se ve. Y el macro. Ese es uno de los objetivos que son un poco costosos, pero ese macro es para tomar algo pequeño. Mire, una gota de agua está aquí, un grano de frijol, bueno, un insecto. Yo una vez hice unas tomas, pero no con el lente macro, con el celular. Con el celular. Y ojo con lo que le voy a decir. El celular reemplaza este objetivo. Al macro lo reemplaza. Yo con el celular sí puedo tomarle fotografía a algo pequeño. Miren usted las huellas. Enfoquen usted, tome una fotografía de la huella, uno de los dedos, y verá que se ve la huella dactilar. Se ve muy bien. Fotografía, lo que tengo puesto, un jean. Se ve bien la canaleta, la textura. Nosotros con nuestros celulares contamos con un objetivo macro, sin querer queriendo. Podemos tomar una fotografía. Una vez le hice un seguimiento a una amiga arriera con su hojita, se cargan hojitas, flores, en fin, le hice el seguimiento en varios metros y lo hice con el celular. Entonces con el celular también podemos lograr estas tomas que son a un nivel macro, ¿ok? Vamos ahorita a otra presentación acá que necesito hablar con ustedes, lo de la medición de la luz. Ya para ir cerrando acá. Acá. Bueno, chicos, resulta que hay otro. Si con el diafragma controlamos la iluminación, el ISO nos ayuda a generar una ganancia de luz digital al sensor, ¿ok? Y resulta que hay otros modos en los cuales yo puedo darle, hablemoslo así, una forma sencilla, puedo darle ganancia a la fotografía
pero en determinados puntos de la fotografía, no a toda la fotografía. Yo en el ISO, la ganancia de luz que en digital que me va a dar a la fotografía, sí, se lo va a dar a toda la fotografía, pero en los modos de medición va a ser a unas zonas específicas de la fotografía. Aquí nos dice, para no producir fotos sobreexpuestas, o sea, con mucha iluminación, sobreexpuestas, con demasiada luz, ni subexpuesta, demasiado oscura, la cámara de fotos intenta dosificar, oiganlo, la cantidad de luz que entra. Si ve que el paisaje, persona u objeto retratado está oscuro, la cámara intenta compensarlo, dejando que entre un poco más de luz. Si por el contrario se percata de que es un día muy soleado o que hay demasiada luz en la escena, ahí intenta restringir la cantidad de luz que pasa a su interior, garantizando así unos niveles de iluminación correctos. ¿Ok? Acá, cuando ustedes vean esto en las cámaras, los traen esto, no todos, algunos. Ustedes ven el cuadrito con un puntico pequeño. Eso significa puntual, puntual o spot. ¿Qué quiere decir eso? Que esa ganancia de luz, eso que no, esa luz que se va a moldear ahí en esa fotografía, va a ser a un punto específico de la fotografía. Entonces, cuando yo configuro los modos de medición en la cámara fotográfica, configuro los modos de medición en la cámara fotográfica es porque yo sé cuál va a ser el elemento principal, el que voy a fotografiar. No, es un elemento que es solamente el elemento ahí, de resto no hay nada más. Entonces, puntual va hacia ese elemento. Mira, aquí por lo menos es el individuo acá. Ahí va la medición de luz puntual. Aquí la cámara mide la luz de un punto específico del encuadre. Normalmente el centro, si vienen algunas cámaras, se le puede indicar, uno le puede indicar en las cámaras en qué lado quiero esa ganancia, esa dosificación de luz. En este caso, le vamos a pedir acá unos punticos que salen puntos dentro de la cámara que se iluminan, es para determinar la medición. ¿Ok? Estamos hablando aquí de la puntual. Regula la cantidad de luz que se necesita captar en función de esta medición. Que el resto del encuadre salga más oscuro o más iluminado a la cámara, se le trata sin cuidado. Lo que te interesa es exponer correctamente esa zona que nosotros estamos indicando, puntual. Ya cuando ustedes vean esta ilustración, medición ponderada o al centro, quiere decir que la va a ampliar un poco más, no va a ser tan puntual a ese objeto. Listo, tenemos el objeto, pero lo va a ampliar. Casi similar a la medición puntual, excepto por el hecho de que toma como referencia el punto indicado, dándole mucha importancia en el cálculo, pero también tiene en cuenta la zona alrededor de ese punto. ¿Sí ve? Entonces, miren, acá, esta fotografía, esta es medición ponderada al centro. Miren, aquí, si bien es centro, si bien es cierto que tenemos acá, este es el punto de enfoque, lo que queremos nosotros resaltar, esa iluminación que queremos moldear, esa iluminación a la que queremos darle esa ganancia y moldear esa imagen, esa fotografía, esa zona, es esta acá, miren. ¿Sí ven? Cómo se molía, es bonita, bonita esa iluminación acá. Y miren, una fotografía para analizar, chicos y chicas. Esta fotografía, una fotografía de índole religioso, una fotografía que uno puede decir de los años 70, 60, una tradición religiosa de hace muchos, muchos años en varios países, entre eso Colombia.
Pero miren que esa fotografía, si no fuese por unos elementos que yo como observador, analítico, crítico de la fotografía estoy viendo, yo diría, no, esa fotografía de esos tiempos. ¿Por qué? Por ese tono sepia y por algo más, por ese puntillismo. Miren, eso sí que tiene el ISO elevado. Se le ve grano por todas partes de la fotografía, se ve con grano, grano, grano. Y eso ayuda porque la fotografía antigua pasada tenía mucho grado, no era una fotografía que se viera nítida. Entonces uno dice, no, en sepia tiene grano. Uy, sí, es una fotografía de hace años. Pero, ¿qué pasa? Aquí hay unos elementos que dañan la intención de la fotografía. Si a mí si la van a vender diciendo que una fotografía que data de los años, de hace años, años 60, 50, yo digo no, no. Miren, los señores con los relojes, la señora acá con una chaqueta, unas gafas, ¿cierto? Ya año todo ese concepto que queríamos nosotros transmitir en esta fotografía. Donde no es esta la señora, señores con los relojes acá, uno sí dice, una fotografía de hace años, mire, bacano el sepia, miren esa textura, ese grano que tiene, pero no. Entonces, mire cómo analizamos la fotografía. La medición matricial, una ganancia más, se expande hacia toda la fotografía. Pero ojo, para nosotros que sabemos de fotografía, nosotros vemos los cambios en la iluminación. No hablando cambio puntual en la iluminación, sino esa forma como se moldea la luz en la imagen. Ok. Nosotros, digamos, la plana común no lo ven, pero nosotros sí estamos comenzando a educar nuestros ojos y comenzamos a mirar esa parte. La medición matricial es esta, matricial evaluativa, ¿sí? Ya abarca más en la fotografía, más área, toda el área de la fotografía. Acá, ese es un ejemplo. Bueno, chicos, vamos a la plataforma. La plataforma ha estado molestando harto hoy. Ha estado molestando harto. Entonces, por ahí nos mandaron una notificación que se va a estar estabilizando ya a partir de esta noche. Entonces, Dios mediante, estar atentos a ello. Bueno, vamos a ver, a probar aquí si me dejará abrir acá. Yo también he intentado y hasta que entro. Bueno, sí me dejó 164. Listo, este es el curso, chicos, de ustedes. Lo abrimos ya, bueno, ya supongo que ya cada uno de ustedes, los integrantes acá, ya tienen cargado el documento de identidad. Si de pronto no lo tienen cargado el documento de identidad, por favor, ya sabemos, aquí en actividades iniciales, envío documento de identidad, hacemos clic y en un PDF me adjunta el documento de identidad por ambos lados, por ambas caritas. Ahí lo adjuntan y lo envían como si fuera un email. Aquí en envío documento de identidad. Y esa es la primera nota. Se quiso hacer eso, que fuese una nota para incentivar a los chicos que adjuntaran el documento de identidad. Vuelvo y les repito, no importa, písenlo, ráyenlo, pero que se vea bien el número y que se vea bien el nombre de ustedes, cómo se escribe, por favor.
Eso sí, como de resto, ustedes pueden pisarlo, colocar otra carita, una X, en fin, no hay ningún problema por eso. Vamos hoy a mirar la actividad de aprendizaje número 3. Vamos a mirar la 2. La 2, que yo sé que muchas personas hoy me escribieron por el interno, estaban realizando y tenían dudas sobre la 2. La 2 tiene una evaluación interactiva, que se haga automáticamente, se da resultado, pueden volverla a presentar si llegan a fallar ustedes ahí. Y la evidencia, capturas fotográficas, esta de acá, esta evidencia, captura fotográfica. Acordémonos, cada actividad tiene una guía, actividad, guía de aprendizaje. ¿Listo? Entonces la guía de aprendizaje es la que nos indica qué es lo que tenemos que hacer. Aquí estamos repasando la 2, ya no vamos a la 3, sino por lo que me escribieron en la tarde de hoy. Vámonos donde diga EB, acordémonos, EB, ¿qué significa EB? Es evidencia, evidencia. Entonces, la evidencia es lo que tenemos que subir, nosotros lo que tenemos que subir. Entonces, bajamos un poquito, donde dice, listo, actividad de aprendizaje 2, vamos bien. Evidencia, conceptos, factura fotográfica. Miren, evidencia, evaluación, fundamentos. Aquí ya me dice evaluación, la interactiva, listo, no hay ningún problema. Se la presento en la plataforma. Que en la plataforma donde la presento, aquí, donde dice actividad 2 y evaluación, fundamentos fotográficos. Y el trabajo escrito es evidencia, captura fotográfica, lo que dice aquí en el evidencia, captura fotográfica, lo que dice en la guía. Entonces, aquí yo les dije a ustedes, vamos a tomar dos fotografías. Vamos a tomar dos fotografías. Aquí nos dije que una fotografía urbana y otra de insectos. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué connota eso? Que una fotografía que sea amplia, un tiro de toma amplio, o sea, el ángulo de visión amplio, ¿cierto? Y de insectos, ¿qué quiere decir esto? Que es un ángulo de visión cerrado. Un ángulo de visión cerrado, más cerrado. Ok, entonces vamos a tomar dos fotografías con distintos ángulos de visión abierto y otro más cerradito. Podemos hacerlo así. No necesariamente tiene que ser aquí como dice, urbano y de insecto. Ustedes son libres. Si de pronto no tiene cámara fotográfica, no tiene celular, no importa. Bájenlos de internet, simplemente indíquenla de dónde la bajaron y asumen ustedes como si lo hubieran tomado. Y ahí donde tenemos que responder lo siguiente. ¿Qué tipo de lente se utilizó? Un gran angular, un panorámico, un teleobjetivo, superobjetivo, bueno, los que vimos ahí, ¿ok? Indique la ley de composición para cada caso. Acordémonos, hace 8, en la sesión anterior vimos la ley de composición, que es donde queremos ubicar a ese elemento importante dentro del encuadre, dentro de esa composición. La ley de composición, la ley de la mirada, de curvas, en ese, la ley de horizontes, de repetición. Si recuerdan esa parte, igual ustedes tienen la presentación y defina el ISO. ¿Qué ISO tiene? No, esta fotografía tiene un ISO normal de 80 al 100. Acordémonos que el ISO normal es 80 o 100. En algunas cámaras tienen 80, en otras tienen 100. Bueno, en fin, ese es el ISO base. O si fue que se le colocó un ISO más grandecito. Identificar la profundidad de campo. Sí, tiene profundidad de campo. A esta fotografía le abrió el diafragma para que se generara cierta profundidad de campo, que no se perdiera todo, pero que se insinuara. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, colocar ahí. Eso no se nos va a media hojita para eso. ¿Y dónde lo subimos? Sencillo, ahí mismo les indiqué lo de la evaluación, pero más abajito. Mire, evidencia, ¿sí? Actividad 2, evidencia, captura fotográfica. Dan clic ahí y suben el documento, ya sea PowerPoint, Word, Excel, Canvas, como lo quieran. Ahorita sí, vámonos para la actividad número 3, la que nos compete ahora. ¿Ok? Igual, bajamos la guía. Vamos a ver, ¿qué nos dice la guía? Yo ya la había bajado, estaba por acá. Estaba acá. Actividad de aprendizaje 3. Entonces vámonos donde diga AA3, EVE, evidencia. No, miento, chicos, esa no es.
Estoy haciendo otra cosa. Guía de aprendizaje 3. Ya corroboro algo acá, ¿sí? Entonces, guía de aprendizaje, no la he bajado, bajé fue otra. Entonces la vamos a bajar, la guía de aprendizaje 3, la descargamos y listo. Entonces, vamos donde diga A3, actividad de aprendizaje 3, y la respectiva evidencia. Vamos a ver. Ah, ya acá, ya estamos llegando acá. Resulta que esa no tiene evaluación, tiene un foro en el cual vamos a interactuar con los compañeros. ¿Ok? Vamos a interactuar, vamos a dar nuestro concepto sobre qué. Aquí nos dicen las ventajas que ofrece la utilización de flash externos en proyectos fotográficos, Y resulta que antes de eso hay una lecturita pequeñita. Mire, para este foro hay una lectura que es esta. Mira, el uso de flash, esto que está aquí, esto poquitico, el uso de flash externo, eso que está acá. Eso, chicos, es ya la lectura para desarrollar ¿qué? El foro. Entonces, en ese foro, ¿qué es lo que vamos a responder nosotros cuando vamos a participar? ¿Qué ventajas ofrece el flash externo? ¿Ok? En la fotografía. ¿Qué influencia genera el balance de blanco sobre las diversas fuentes de luz? Ojo con esto, no lo alcanzamos a ver hoy, pero el balance de blanco, venga, les explico, que de todas formas es algo supremamente sencillo y que debemos tenerlo en cuenta. Para la próxima sesión lo vamos a ver ya a profundidad. Resulta que cuando nosotros tomamos una fotografía en en cualquier lugar, siempre va a estar una fuente de luz, ya sea natural o artificial. El sol, las estrellas, artificial, un bombillo de tungsteno, una lámpara fluorescente, en fin. Y resulta que a nosotros nunca nos va a quedar una fotografía con los colores reales, como son. La mayoría de la gente la ve una fotografía no tan bonita, uy, qué colores tan bacanos. Pero si uno es consciente, uno sabe que no, porque desde que haya una fuente de luz que esté predominando para esa fotografía, esa fuente de luz va a generar, ¿qué? Un calor, una temperatura, calor o temperatura o frío, va a generar esa fuente de luz, genera una temperatura y esa temperatura hace que haya un velo en esa fotografía. Por una vez la fotografía se ve un poquito azulosa, grisácea, verdosa, un poquito, muy suave. Y eso lo vemos en las zonas donde debería verse el blanco. Ahí es donde uno determina, uno sabe, no, mire, si esto es blanco y mire, no es el blanco, ¿cierto? Entonces, lo primero que debemos hacer nosotros cuando vamos a empezar a tomar fotografías es balancear la cámara, el balance de blancos, ese famoso balance de blancos que nosotros hacemos para quitar esa fuente de luz que está predominando en esa toma. Entonces, con ese balance de blancos, la orden que nosotros le damos al celular, a la cámara ya quita ese velo que me está dando gracias a, ¿qué? A esa iluminación, Entonces lo quita y ya queda la fotografía como es. Si estamos aquí en este sitio, al interior, hicimos balance de blanco y tomamos la fotografía, nos quedaron uno va, ¿listo? Pero si nos vamos para el exterior a seguir tomando fotografías, tenemos que realizar otro balance de blancos allá afuera, porque allá afuera es otra fuente de luz, es el sol. Tenemos que hacer ese balance de blanco sabiendo que es el sol la fuente lumínica ahí. Entonces, para la próxima sesión vamos a mirar, aprender bien a balancear el balance blanco, sino que les estaba explicando esto acá, cómo para que ustedes van a ir desarrollando la actividad igual en la presentación, la que dice 3A y 4, se comienza con el balance blanco, si no me equivoco.
el balance blanco, ¿sí? Mire, se comienza aquí. Ahí se comienza eso. Entonces, es eso, chicos, ahí. Y listo. Entonces, tomamos esas fotografías o la bajamos, no, perdón, aquí estamos hablando del foro, estamos hablando del foro, en el foro, ¿ok? Eso del foro acá. Participar, dar sus conceptos de acuerdo, dependiendo de estas preguntitas que se hacen acá. Lo que es la importancia del flash, la ventaja y el balance de blancos, ¿ok? Y listo, y luego nos vamos ya para el trabajo, lo que es el trabajo ya teórico, teórico práctico. Evidencia la sensibilidad ISO. Evidencia la sensibilidad ISO. Aquí vamos a tomar unas fotografías, 3 fotografías, o las bajamos de internet. Otra forma también de asimilar el conocimiento sin dejar atrás el derecho de autor de las fotografías. Aquí, lo principal de esas fotografías, lo principal de esas fotografías es que cada una de esas fotografías sea tomada con una luz distinta. Ya sea que una se tomó con un bombillo de estos amarillos de tungsteno, otra se tomó con una lámpara fluorescente, otra se tomó con luz día, otra se tomó con luz noche, la luna. Fuentes de iluminación distintas, ¿ok? 3 fotografías, 3. Aquí nos determinan, aquí nos dicen luz vela, luz de madrugada y luz con bombilla de tungsteno. Pero como siempre les digo, yo les doy libertad a ustedes para que realicen esto. Aquí nos dan una base. Listo, vamos a tomar una fotografía, 3 fotografías, una con luz vela, otra que es iluminada la madrugada y otra con luz bombillo de tungsteno. Listo, pero igual ustedes pueden cualquier tipo de iluminación. Tenemos las 3 fotografías que vamos a mirar. El ISO. ¿Qué tipo de ISO tiene? Indicar la medición de luz puntual, ponderada al centro, matricial, y determinar el tiempo de exposición, la velocidad, una velocidad rápida, una velocidad lenta. Bueno, en fin, es lo que tenemos que hacer. ¿Y dónde lo tenemos que subir? Aquí, donde dice actividad de aprendizaje, actividad 3, acá, actividad 3, acá, ok, y donde dice evidencia la sensibilidad ISO. Ahí subimos el archivo. ¿Ok? Evidencia, sensibilidad, ISO. Ahí lo subimos. Y eso es todo, chicos. Es supremamente sencillo. ¿Listo? Bueno, chicos, entonces ya no siendo más por hoy, entonces cualquier duda, porfa, no se les olvide. A mi celular por el WhatsApp me escriben y ahí estamos en continua comunicación. Listo, chicos, la grabación las cuelgo mañana en la mañana, Dios mediante. Bueno, si no hay preguntas, entonces damos por terminada la sesión del día de hoy. Muchísimas gracias, Dios los bendiga, porfa, se cuida mucho, mucho, mucho. Listo, profe, muchas gracias. Vale, chao, chao. Chao, Silvia.